Ante todo, muy buenas tardes, el público presente. El día de hoy, bueno, mi nombre es Diego Bedoya Velarde, también un estudiante del quinto año de la carrera de Medicina Humana. El tema que me ha tocado exponer ha sido sobre malaria y la exposición va a constar de eh, 9 puntos, en el cual me he basado en un artículo del 2023, si no me equivoco, en la revista The Lancet. Es un artículo review acerca de todo sobre lo que se llama malaria y lo he resumido para que sea más didáctico en sí. Bueno, pasando a las generalidades, lo más frecuente que tenemos que tener en cuenta sería que la malaria es una infección por parásitos. ¿Qué parásito es? Es un agente infeccioso de tipo protozoo intracelular del género Plasmodium. Eh, en sí, el artículo menciona que son varios tipos de Plasmodium, pero los más frecuentes sería el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae y el Ovalae, pero el Ovalae se divide en dos, el Wallicheri y el Curtici. Va a ser transmitida por vectores, en el cual se resalta más que nada el tipo Anopheles, y en lo que sería en nuestra zona endémica de Perú, sería el Anopheles darlingi. Igual que la leishmania, las características del mosquito son muy similares. Va a ser un flebótomo, la que va, bueno, un flebótomo si es de tipo hembra, y va a picar también en lo que sería el anochecer o entre las noches en sí. Y acá un dato muy importante que nos menciona el artículo sería que las muertes son asociadas por el Plasmodium falciparum en África subsahariana, mientras que el Plasmodium vivax causa anemia por infecciones recurrentes en Asia y en Sudamérica. Siguiendo con la epidemiología, este cuadro nos indica que eh, son, existen unas grandes regiones en el cual el vector se manifiesta. Sin embargo, hay algunos países o algunas regiones que son ya endémicas o que ya no serían lo que sería, claro, disculpe, que sería endémica más que nada, en el cual, resaltando a toda América Latina, exceptuando Chile y unas partes de Uruguay, se menciona que ya existe un predominio endémico desde 2015 por lo menos, mientras que en otras partes del mundo, ya sea en África, en Asia y en lo que sería una parte de Oceanía, también existe esta, esta característica endémica. Sin embargo, eh, en el Perú existe un predominio de Plasmodium vivax, ya sea por lo menos de un 80-90%, en el cual en las zonas en donde más resaltan sería en las zonas subtropicales y tropicales, en lo que sería Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ayacucho, Piura y Tumbes. Aquí otro cuadro, pero este cuadro más que nada se evidencia este, que existe una mutación muy frecuente, que es el PFKKL13, que hace que Plasmodium tenga una resistencia parcial a a los, a los medicamentos o las terapias combinadas basadas en la artemisina, que es el medicamento, por así decirlo, que se usa en caso de malaria en sí. Sin embargo, o por buena suerte, en la zona endémica del Perú no existe esa mutación todavía, por lo que las terapias combinadas de la artemisina son una opción válida para curar o para erradicar este, este protozoo. También en el cuadro, en el mapa de abajo, existe
existe también una comparación si hay una resistencia a la cloroquina o no en el Plasmodium vivax, porque el primero sería del Plasmodium falciparum, donde se ha evidenciado esa mutación. Sin embargo, acá también, por buena suerte, eh, el, el Perú todavía es una zona endémica que existe una susceptibilidad a la cloroquina en el Plasmodium vivax. Bueno, ya pasando a los factores de riesgo, ese es un cuadro del 2009 un poco antiguo, pero que se evidencia más que nada sobre los factores de riesgo en el cual se dividen en lo que sería factores biológicos, factores ambientales y también los factores relacionados a los humanos, por así decirlo. En los factores ambientales, acá la altitud, baja altitud, la temperatura, zona subtropical, tropical y que exista mucha precipitación. En los factores humanos, el uso del suelo, la ganadería, em, el rociado residual de interiores, también si usa o, o si hay unos mosquiteros tratados con insecticida, también el estatus socioeconómico, el género, la migración, que es un factor muy importante ya que al ser un mundo tan globalizado, la malaria puede afectar más que todo a la parte turista, por así decirlo. El tratamiento, si es un tratamiento bajo, un tratamiento o resistente a, también el acceso a la salud, si existe una resistencia a los medicamentos, el estatus de la salud, el año y por así decirlo, la inmunidad. También esta endemicidad está determinada también por la distribución geográfica de las especies vectoras, su proximidad a los humanos, la capacidad de los humanos, de las poblaciones para controlar a esos vectores. También existe eh, por así decirlo, un tratamiento preventivo sería a que se erradique más que nada o se controle este vector, por así decirlo. También una conclusión que nos da el artículo es que la malaria prospera en zonas de bajos ingresos, regiones tropicales, como ya mencioné, y se ve exacerbada por la perturbación social, como podría ser las guerras o los desastres naturales. Es donde más florece la exposición a estos vectores. Bueno, ya pasando a lo que sería la fisiopatología, más que nada hay que mencionar sobre el ciclo de vida. El ciclo de vida va a comenzar cuando el mosquito flebótomo toma sangre para alimentarse y ahí donde se inyectan una forma de la malaria que son los esporozoitos. Estos esporozoitos van a, eh, van a dirigirse a un ciclo llamado el ciclo exoeritrocítico que se da más que nada en el hígado, donde ahí se va a dar la primera replicación. No, ahí los esporozoitos van a infectar al hepatocito y esos hepatocitos se va a dar la primera replicación en todas las especies y algunas especies eh, se van a liberar hacia la sangre, pero otras especies que ya mencionaré un poco más adelante eh, se quedan como forma latente en lo que sería los hepatocitos. Y esa forma latente se llama los esquizontes. Luego, se- al romperse, a cabo de unos 6 o 7 días, se forman los merozoitos que van a infectar a la célula, a los glóbulos rojos, en el cual ya ese ciclo exoeritrocítico se culmina y ahora pasa al ciclo eritrocítico, donde acá se va a dar las reproducciones asexuales que tiene el protozoo. Al principio, al infestar
un glóbulo rojo eh, va a formar el trofozoito, y ese trofozoito tiene una forma muy característica que es, por así decirlo, un estado de anillo. Luego de eso, puede seguir con su reproducción asexual o puede pasarse a la reproducción asexual y a formar los gametocitos. Pero antes de nada, bueno, partiendo por la primera vía, este, esta fase de anillo se forma el trofozoito, y ese trofozoito se divide tanto así que forma el esquizonte, así como lo teníamos en el hígado, y este esquizonte se rompe y otra vez se vuelve a infectar, y así perdura el ciclo asexual. Pero por el otro lado, esta fase anillo, estos merozoitos, bueno, ya no sería merozoitos, sería los trofozoitos en fase anillo, que son, por así decirlo, inmaduros, van a, eh, te van a formar los gametocitos, y estos gametocitos va a ser, por así decirlo, la forma infectante del mosquito. Entonces, el mosquito, un anófeles, pica a un humano que ya está, por así decirlo, con unos gametocitos en la sangre, se inyecta y esto va a pasar a su intestino, en el cual va a formar va a haber una serie de reacciones en el cual va a generar los ostocitos, y los ostocitos van a migrar a las glándulas salivales como esporozoitos para poder ser transmitidos por el vector. Pero acá es un cuadro resumen en el cual puedo mencionar que los esporozoitos, como ya mencioné, la forma infectante de los humanos, acá me equivoqué, yo pensé que eran los esquizontes, pero son los hipnozoitos, que es una forma latente en el cual se va a perdurar en el hígado y solamente se da en algunas especies de Plasmodium, en el cual serían el Plasmodium vivax y el Ovalae. Y esto van a generar que exista unas recaídas de la enfermedad. En la forma diagnóstica, en lo que vamos a visualizar en lo que sería en la sangre periférica, van a ser los trofozoitos y los gametocitos. La clínica es muy característica en la malaria, ya que la clínica se va a caracterizar por unos paroxismos. Estos paroxismos son un conjunto de síntomas y signos que son súbitos y que perduran muy poco. Y estos paroxismos van a depender de la concentración de parásitos asexuales en la sangre, o lo que se llama la parasitemia, en el cual el paper nos menciona, el artículo de revisión menciona que existe un rango, pero que no es, por así decirlo, tan fiable, que entre 1000 a 50.000 parásitos por por microlitro de sangre puede dar una malaria no complicada. Pero también se menciona que las cifras muy altas pueden estar asociadas, pero no hay una correlación exacta si es que existe una malaria complicada, por así decirlo. O sea, una malaria complicada no puede, no puede dar cifras muy altas de parasitemia. Está asociada, pero no hay una correlación. Y también va a depender de la especie del parásito. En la especie de parásito, por ejemplo, existe lo que sería la terciana benigna o simple, que sería el parásito de Plasmodium vivax, la, la terciada maligna, que es por el Plasmodium falciparum, y la fiebre cuartana, que sería por el Plasmodium malariae. Las características en los paroxismos van a ser escalofríos, fiebre y la sudoración profusa. ¿Por qué se dice terciana benigna? Porque se repite cada 48 horas. Cada 2 días
existe un patrón, existe una alza de temperatura y estos paroxismos que son la escalofrío, fiebre y la sudoración profusa. Igualmente se da en la terciana maligna. Sin embargo, en la terciana maligna el patrón de fiebre no cesa entre esas 48 horas, sino que se mantiene un poco elevado. Bueno, un poco no, muy elevado. Pero en esta terciana maligna, su incubación es de 11 a 14 días y se puede dividir entre no complicada y complicada. En la no complicada existe el paroxismo de fiebre, escalofrío, sudoración y también posiblemente tenga una ictericia leve. Bueno, así menciona lo que sería el botero. Y en la complicada eh, ya hay un daño hepático, también hay hemólisis intravascular aguda y se puede presentar los casos de una malaria cerebral. En la fiebre cuartana ya es un poco más crónica y es más benigna. Los paroxismos son cada 72 horas a comparación de las fiebres tercianas y es una clínica muy similar a la Plasmodium vivax. Sin embargo, esta puede presentarse en niños como un síndrome glomérulo-nefrítico. También el botero nos menciona que existen unas condiciones de resistencia natural que, es, que el cuerpo, por así decirlo, tiene para que no se dé esta infección por parásitos. Estos serían los eritrocitos Duffy negativo, la hemoglobina S, que es una alteración en la globina beta. Las talasemias también ofrecen una resistencia ante esta infección de Plasmodium. Y también existe y también el déficit de la enzima glucosa 6 deshidrogenasa. También hay que mencionar sobre los criterios en la malaria grave, en el cual este es un cuadro un poco ya desfasado por lo que he puesto algunos números, en el cual voy a leer a continuación, porque existe varios criterios en el cual posiblemente el paciente pueda tener un cuadro de malaria grave, que ya es, por así decirlo, cuando mencionan palabras resistente o grave, o ya cuando hay, por así decirlo, claro, ese resistente, grave o crónico, ya son palabras de mal indicio en las preguntas. Por ejemplo, los criterios como postración, intolerancia oral, compromiso de conciencia, las convulsiones generalizadas, que la OMS menciona que tiene que ser mayor a 2 convulsiones en 24 horas, una dificultad respiratoria, que tenga el paciente edema agudo pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que tenga insuficiencia renal aguda, que tenga hipoglicemia, que la glicemia esté en hora 40, que la anemia, que tenga una anemia aguda severa, o sea que el hematocrito esté en hora 20% y que la hemoglobina esté en hora 7 gramos por decilitro, que tenga una hiperparasitemia, o sea que tenga mayor a 50.000 parásitos por microlitro, pero tampoco no hay tanta correlación en esto, por lo cual este criterio ya está, bueno, la OMS lo ha tachado, que existe una hemoglobinuria malárica, que el paciente tenga ictericia, hipotensión, hiperpirexia, unos trastornos de coagulación y una acidosis. Y en la acidosis se recalca más que nada que el lactato esté mayor a 5 milimol por litro. Y acá están los criterios de la OMS del 2023 en el cual ya mencioné. En el diagnóstico, bueno, el diagnóstico más que nada se da por un antecedente epidemiológico que es típico de las preguntas y la clínica sugestiva, o sea, lo que serían las tercianas y las cuartanas. También el gol estándar para, por así decirlo, diagnosticar es la gota gruesa, que esto, si es positivo, esto va a decir que implica más de 100 parásitos por microlitro de sangre. Y estos, estas especies en el cual mencionan en la gota gruesa, acá las he resumido. Bueno, más que nada he resumido
los dos más frecuentes, que es el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. Bueno, el Plasmodium vivax más que nada va a atacar a los glóbulos rojos y va a tener un tropismo en las formas frecuentes jóvenes, en los reticulocitos, en el cual la revisión nos menciona que serían los CD más 71 positivos, mientras que el Plasmodium falciparum va a afectar a todos los estadios eritrocitarios. El periodo de incubación va a ser entre 5 a 14, 15 días por lo general, mientras que Plasmodium falciparum tarda en sí el periodo de incubación, es de 11 a 12 días. La parasitemia, hay que tener en claro que el- entre todas las formas de Plasmodium, el Plasmodium falciparum va a ser el parásito que va a causar mayor hiperparasitemia. Va a ser en hora 60%, mientras que la parasitemia del Plasmodium vivax va a ser en casos muy extremadamente raros. Las recaídas, como ya mencioné, el Plasmodium vivax tiene esa capacidad de formar los hipnozoitos en el cual puede causar recaídas. Es una forma es una forma latente de Plasmodium, mientras que el falciparum no va a causar recaídas. Este también es un criterio muy importante. Los trofozoitos jóvenes, como ya mencioné, son los que están en anillo. El Plasmodium vivax ya es una estructura en anillo, centrada, mientras que el Plasmodium falciparum va a ser en anillo en la periferia. Los trofocitos maduros son de Plasmodium vivax, ahí como lo pueden visualizar, es una forma ameboide. Sin embargo, el Plasmodium falciparum ya mantiene esa forma en anillo. Los esquizontes, que son, por así decirlo, un aglomerado de los merozoitos en una célula. Esa célula, el caso es un glóbulo rojo o un hepatocito, son de 12 a 24 merozoitos y va a aumentar de tamaño en la célula. Mientras que Plasmodium falciparum va a ser de 8 a 24 merozoitos y no van a aumentar de tamaño. Y los gametocitos van a ser redondos, van a abarcar todo el glóbulo rojo, mientras que el falciparum va a ser en forma de media luna. Acá, ya para finalizar esta exposición, el tratamiento, eh, más que nada hay que recalcar en sí la primera línea de, de una malaria severa o de una malaria grave, en el cual se usa el artesunato endovenoso, que va a ser de 2,4 miligramos por kilo de peso por dosis cada 12 horas. Luego, si es necesario, puede ser de cada 24. Y si el peso es menor a 20 kilos, se da 3 miligramos por kilo de peso por dosis. Eh, si no está, si no hay artesunato en el hospital, se puede utilizar algunas alternativas, como puede ser el arteméter intramuscular o la quinina diluida en dextrosa. Acá están también las dosis, porque por ejemplo el antiméter intramuscular sería una dosis inicial de 3,2 miligramos por kilo y luego 1,6 cada 24 horas. Y la quinina diluida en 5% de dextrosa eh, sería, eh, cada, sería 20 miligramos por kilo de peso, que van a ser infundidas por 4 horas y luego de eso 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas infundidas. Pero acá también he hecho un cuadro resumen de toda esta malaria, bueno, de todo este tratamiento de malaria, en el cual sería que Plasmodium vivax se usa más que nada la primaquina por 7 días, más la cloroquina por 3 días. El, fal- el, el Plasmodium falciparum, en una malaria no complicada, sería el artesunato cada 3 días, por 3 días, la mefloquina por 2 días y la primaquina por un día.
Y la malariae sería una primaquina por un día y la cloroquina por 3 días. Sin embargo, si existen los criterios que ya mencioné, en el cual evidencian una malaria complicada, el tratamiento va a cambiar por artesunato endovenoso, que es la primera línea, y en algunos casos se da la clindamicina endovenosa y la primaquina. Y en el falciparum también, la primera línea va a ser el artesunato endovenoso y una clindamicina. En gestantes no se usa la primaquina porque la primaquina va a causar lo que sería hemólisis en gestantes. Y la mefloquina está, por así decirlo, no se usa por precaución, ya que puede dañar a lo que sería el feto en el primer trimestre. Y si existe una resistencia al artesunato y la mefloquina, se usa quinina, clindamicina y primaquina por 7 días. También cabe mencionar que algunos mecanismos de acción de estos medicamentos puede ser que la primaquina, bueno, se usa porque se da contra la malaria latente, lo cual serían los hipnozoitos, por así decirlo. La cloroquina va a destruir los estadios iniciales de la malaria y el artesunato su mecanismo de acción va a ser que hace efecto sobre los gametocitos y los erradica. Ya, pasando con las preguntas. Esta pregunta es del ENAM 2022, en el cual existe un centro de salud de la selva peruana, se consulta por un varón por cuadro recidivante de fiebre alta, anemia severa y ictericia postración. ¿Usted considera entonces como probable agente etiológico al Plasmodium? Bueno, ya no menciona que es Plasmodium, pero nos menciona que es un cuadro recidivante. Este cuadro recidivante, este cuadro recidivante o estas palabras mencionan a que existe recaídas por este parásito en sí. También, como es selva peruana, ya un antecedente epidemiológico, no, podemos descartar lo que sería el malariae y el noulesi, ya que son unas formas muy infrecuentes de malaria. También que no se encuentran tanto en la selva peruana. En la selva peruana más que nada se encuentra el Vivax y el Falciparum. Más que todo es el Vivax, porque el Vivax es endémico de Perú. Pero también, como mencionaron, el cuadro recidivante se puede decantar que sería el Vivax por las recaídas que puede provocar. Ahí también he puesto para recordar la forma infectante, que son los esporozoitos, la forma latente, en el cual menciona que es un cuadro recidivante, que solamente se da en Plasmodium vivax y en Plasmodium ovalae. Y con este cuadro vamos a resolver otra pregunta que le he puesto acá, que es pregunta del MIR, que acá nos dice pregunta vinculada a la imagen número 12 y dice, supongamos que se establece el diagnóstico del paludismo, o sea, malaria. El tratamiento erradicador para los estadios hepáticos para prevenir las recurrencias deben considerarse en parasitemias por estadios hepáticos para prevenir recurrencias. También otra palabra recidivante, recurrencias, nos menciona que es una forma latente, que sería un cuadro causado por hipnozoitos. Y este se da solamente en Plasmodium vivax o ovalae. Entonces la respuesta sería Plasmodium ovalae y Plasmodium vivax. Otra pregunta del MIR sería hombre de 38 años que acude a urgencias por cuadro de fiebre por encima de 39, deterioro al nivel de conciencia tras haber realizado un viaje a Guinea Ecuatorial, una zona endémica África subsahariana, sin profilaxis antimalárica. En la analítica, creatinina de 3,4, eh, aspartato, transaminasa y uy, bueno, enzimas hepáticas elevadísimas. El laboratorio informa de la visualización en sangre de Plasmodium falciparum con nivel de parasitema del 6%. ¿Qué tratamiento instauría en este momento?
Bueno, eh, vamos a revisar lo que sería los signos y síntomas, en el cual nos dice fiebre por encima de 39, existe una hiperpirexia. Luego de eso, existe un deterioro de nivel de conciencia, también un criterio muy válido en una malaria grave. Creatinina en 3,4, eh, que nos puede sugerir que exista una insuficiencia renal aguda y también enzimas hepáticas elevadas, que ya es un compromiso hepático en sí. Por lo cual, este caso se trata de una malaria grave. ¿Y qué tratamiento se instauraría por el momento? Como es una malaria grave, la primera línea, como ya mencioné, es el artesunato endovenoso. Entonces sería la respuesta la B. Y eso sería todo. También no hay tantas preguntas en el panqueo del MIR. En el ENAM también me faltó buscar, pero espero que haya quedado claro con la exposición. Muchas gracias a todos.